El bing y el bang, bang. Y el chasquido resonó en el vacío. Con suma velocidad el fluido fue esparciéndose en todas direcciones. La velocidad de la ola expansiva arrojó partículas de la materia mucho más rápido que el conjunto en sí, el cual fue despedido de su origen más lentamente. Pronto quedó todo esparcido y sin aparente movimiento. Aquellas partículas que fueron arrojadas primero y a la lejanía ya presentaban características distintas a las del conjunto más compacto. La vida se fue presentando en ellas con relativa velocidad. Más y más criaturas surgiendo de la nada para consumir aquellos recursos que llegaron de repente. Aquella materia inerte en el principio de pronto estaba llena de vida próspera. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse así? Aquellos seres consumidores de los recursos gratuitos eran insaciables. En cuestión de algunos ciclos la escasez y su temible sombra comenzaron a acechar aquel pequeño mundo. Ninguno de aquellos seres se dio cuenta de ello. Sin embargo, alguien lo notó. Como era de esperarse, no le hicieron el menor de los casos. Y tuvieron que pasar más ciclos de saqueo para que, aquella que fue solo una voz, se multiplicara. La sociedad se dividió pero nunca dejó de consumir. Alguien planteó la necesidad de mudarse, de buscar más de aquellos recursos, pero su pobre conocimiento de lo que no podían alcanzar a entender los ataba. Quisieron entonces ver más allá de sus propias narices y buscar en la lejanía para comprender su propia existencia. Ahí fue donde lo aterrador surgió. Fueron capaces de ver aquella cosa. Colosal es un término minúsculo para lo que pudieron observar. Aquello se acercaba a una velocidad pasmosa y en la dirección exacta donde se encontraban su hogar. Fueron capaces de ver más allá y se dieron cuenta de que sí habían otros lugares con recursos, pero cuando planeaban peregrinar hacia allá. La destrucción total, así le llamaron al fenómeno observado, arrasó con todo y con sus esperanzas. Sabiéndose cerca del fin se dedicaron a vivir y a consumir hasta lo último de los escasos recursos obtenidos por una gracia divina. Llegó el momento. La destrucción total llegó rápido. Asesinó prácticamente a todos arrastrándolos en una oleada gigantesca, llevándose los pocos recursos que quedaban. Fueron sacudidos y vapuleados de manera inmisericorde. Se veían unos a otros pereciendo. Muchos fueron desmembrados, otros ahogados y aplastados. La muerte llegó para llevárselos a todos sin distinción de género ni de edad. Los más pequeños morían junto a los más ancianos. Todos morían, pero lo hacían juntos. Pronto no quedó nada de ellos, ni siquiera sus restos mortales. Todo fue desintegrado implacable y efectivamente. Pocos sobrevivieron a los embates de aquella fuerza imparable y misteriosa que los más obstinados llamaban su Dios y que otros llamaban fuerza de la naturaleza. Lo que sí aceptaban todos era que era algo más allá de su entendimiento. Luego de aquella tragedia muy pocos pudieron sobrevivir. Reconstrucción, era la palabra, era la idea sembrada en lo más profundo de su genética con el fin mismo de la supervivencia. Tal vez lo lograrían, sí, algún día. Hijo. Limpia bien ese desorden. Ni siquiera eres capaz de limpiar la soda que tiraste el otro día. Mira, ya se llenó de hormigas. Ahora tendrás que fregar también el piso. No quiero ver a ni uno solo de esos bichos por la casa o estarás castigado todo un mes por holgazán. Ya, mamá, ya lo estoy trapeando, no es necesario que me grites. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debía haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando.
Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendría que encerrarse junto al otro. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta, detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que fuera una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. «Ah, mierda. Me asustaste», dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. «Estoy contento de no estar solo». «¿Por qué no dijiste algo?» «No estar solo», repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres?, me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual, era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter, algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos?, le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, para eso estábamos ahí, ¿no? ¿Que nos besemos?, prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando: «Curtis». Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. «Besémonos», ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío. Pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal?, preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía la lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado.
Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa: la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, dos cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Oye, Clarence, ya he repasado esto más de 1000 veces. Y lo haremos otras 1000 veces si es necesario. 10:45 p.m. Luces fuera, comienzan las patrullas. ¿Cómo va todo, Anz? ¿Y la familia? Le preguntó John. Bien. Mi hijo Tommy ya tiene casi 6 años. El guardia se dirigió a la celda del hermano de John, Clarence. Oye, Clarence, ¿ya tienes el pronóstico para las carreras? Estoy en eso justo ahora. Al acercarse a otra celda, Little Weasel empezó a gritar de dolor. Frank Morris salió de la oscuridad de su celda. Yo me encargo de esto. Ya sabes que yo soy el alfa aquí. 10:59 p.m. La pequeña comadreja distrae al guardia. Joder, tenía que ser ahora. Mejor hazlo rápido, antes de que me muera. Ya voy, ya voy. Little Weasel golpeó fuertemente al guardia antes de que este cayera inconsciente. Una vez que la comadreja tenga las llaves, hay que salir de aquí. Ya era hora, dijo aliviado John. Bien, cargadas y listas, dijo Little Weasel, dándoles a todos unas M19. El cadáver del guardia salió de la celda, caminando lentamente y tambaleándose. Pero, ¿qué mierda? ¿Lo maté? Has tomado tanto esas drogas que ya se te olvidó cómo hacer bien las cosas, le dijo Clarence, regañándolo. El guardia lanzó un agudo grito hacia los cuatro antes de que Frank le disparara en el pecho. El cadáver solo lanzó un pequeño gemido. ¿Qué carajos? Todos apuntaron al cadáver viviente, disparando. El cadáver se limitó a seguir tras ellos, antes de colapsar. Algo extraño está sucediendo. No me digas, Weasel. La prisión cambió de ser algo normal a ser una prisión de la muerte. Cadáveres colgados, muertos por doquier, objetos para rituales satánicos en las celdas. Y, de la nada, los muertos llegaban por todos lados. Weasel se echó a correr antes de que un muerto le llegara por enfrente. La comadreja puso el cañón de su pistola en el ojo del muerto antes de dispararle. Clarence estaba pisoteando uno de los cadáveres. Estaba todo ensangrentado. John y Frank se quedaron juntos, disparando a todo muerto viviente. Weasel quedó rodeado de esos entes, que ahora lo devoraban lentamente. Clarence fue el siguiente. Sin darse cuenta, le llegaron por detrás, mordiéndole la yugular. John y Frank eran los que quedaban. ¡Mira!, gritó Frank antes de irse hacia una puerta. Frank cerró la puerta mientras John era devorado por esos muertos. Frank suspiró antes de que uno le llegara por enfrente y empezara a devorarlo lentamente. Así fue una noche de tormenta en la isla de Alcatraz. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad, y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor.
Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo, Autobots, en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies. En la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir, si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. «Necesito ayuda, por favor, ven a ayudarme», dijo. Sonaba como un cachorro herido. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. «Ayer, el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar». «¿En dónde encontraste mi walkie-talkie?». «No lo sé, aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo, quiero a mi mami y a mi papi». Ahora me estaba asustando bastante. «¿En dónde estás?». «No lo sé, el monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí, usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo, creo que me moriré si no voy al doctor, ON». El walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. «Bumblebee, aquí Optimus», la voz de mi padre estaba llena de alegría. «Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie». Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. «¿En dónde lo encontraste?». «Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí». «¡Qué tote!». Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. «Tengo un papá tan increíble».